hacerles una pregunta. Cuando se habla de niños prodigio, ¿quién les viene a la mente? Yo creo que uno de los más famosos fue Amadeus Mozart, así que hoy vengo a contarles una historia que solo podía haberle sucedido a un niño genio. Este era su nombre completo. Nació en Salzburgo el 27 de enero de 1756 y murió en Viena el 5 de diciembre de 1791. Fue un compositor, pianista, director de orquesta y profesor del antiguo arzobispado de Salzburgo. Y fue considerado como uno de los músicos más influyentes y destacados de la historia. Desde los 3 años, en su infancia más temprana, sus dotes musicales ya eran observados por su padre, Leopold Mozart, quien decidió educarlo musicalmente. Al parecer, a los 4 años empezó a tocar el violín. Y se dice que desde esta época el niño prodigio ya componía algunas pequeñas melodías. Y sus interpretaciones eran del aprecio de la aristocracia y la realeza europea. Cuando yo no pensaba más que en jugar, él tocaba ya para reyes y emperadores, hasta para el Papa en Roma. ¡Cielos, qué macizo! Sus hazañas de infante superdotado continuaron en ascenso. A los 8 años compuso su primera sinfonía, a los 11 su primer oratorio y a los 12 su primera ópera. Siempre bajo la supervisión de su padre, el violinista Leopold Mozart, quien emprendió con él y su hermana María Ana una extensa gira de conciertos por Europa. Buena vida, allá vamos, la 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 la. Pasó su adolescencia viajando por toda Europa junto a su padre, realizando lo que podría ser equivalente actualmente a una gira de conciertos. En su primer viaje a Italia, Leopold Mozart y su hijo, tras visitar Milán y Verona y ser ahí celebrados, llegaron a Roma de muy buen ánimo para la Semana Santa de 1770. Era costumbre en la época interpretar el Miserere de Gregorio Allegri en la Capilla Sixtina, en presencia del Papa durante el oficio de tinieblas el miércoles santo y el viernes santo. La capilla musical pontificia, es decir, la Schola Cantorum de la Capilla Sixtina en el Vaticano, cuenta desde hace 1500 años, con un coro permanente. Y pues para este coro se han compuesto algunas piezas originales. La más famosa de ellas es la que comienza con las palabras Miserere mei Deus, o sea, Dios ten piedad de mí, conocida popularmente como Miserere, compuesta alrededor de 1630 por el sacerdote y compositor italiano Gregorio Allegri para ser interpretada durante Semana Santa. Tal interpretación se hacía a la luz de 13 velas que representaban a Jesús y los 12 apóstoles. Estas se iban apagando una a una hasta quedar en completa oscuridad. Era tal el efecto que se conseguía con la unión de la música y la liturgia que el Papa, quien había encargado la obra a Allegri, prohibió su transcripción y ejecución fuera del Vaticano bajo la pena de excomunión. Y bueno, como podemos notar, la Iglesia siempre ha sido muy dada a preservar los misterios. Y bueno, aquí vamos a abrir un pequeño paréntesis para hablar de Gregorio Allegri. Él nació y murió en Roma de 1582 a 1652. Fue un sacerdote que dedicó su vida a la música sacra, primero como niño cantor, tras su cambio de voz a tenor como miembro de diversos coros, entre ellos el de la Capilla Papal, del que formó parte hasta su fallecimiento. Además de su faceta como cantante, fue un destacado compositor, tanto de obras de estilo barroco temprano como de música polifónica, en la más pura tradición renacentista, en la que se inscribe su Miserere. El Miserere de Allegri está compuesto por 2 coros que cantan a capela. Uno de ellos, de 4 voces, canta una simple versión del tema principal y el otro, de 5 voces, que está situado a cierta distancia del primero, le responde con una versión más elaborada del mismo tema.
Pero, ¿qué podría pasar si, por alguna razón que ignoramos, una persona liberara el 100% de su capacidad cerebral? Atraídos por el misterio de la prohibición, asistieron el miércoles santo a la Capilla Sixtina y escucharon atentamente la interpretación del Miserere. Atraídos por la inaccesibilidad y la consiguiente fama de una música de la que todos hablaban pero pocos habían escuchado. De regreso a su alojamiento, el pequeño Mozart de 14 años transcribió al papel pautado aquellos inaccesibles 12 minutos de música polifónica cantada a capela por 2 coros a 4 y 5 voces. Ese es el coral a 9 voces. Ojo aquí, 12 minutos de música polifónica transcritos de memoria tras una única escucha. Para mí, sinceramente, es algo increíble. El Viernes Santo, cuando la obra debía repetirse, padre e hijo regresaron a la capilla para comprobar la exactitud de la transcripción. Esto con la copia escondida en el sombrero de Mozart y solo necesitó algunas correcciones menores. Hay algo que este joven no haga bien. Pero bueno, para muchos esta historia puede resultar increíble. Así que, ¿será realidad o solamente una leyenda? Pues todo indica que es real a juzgar por una carta que aún se conserva, enviada por el padre de Mozart a su mujer desde Roma en aquellas fechas. Tenemos el Miserere. Wolfgang lo ha transcrito y te lo enviaríamos a Salzburgo junto a esta carta si no fuera necesario que estuviéramos nosotros allí para interpretarlo, porque la manera de cantarlo contribuye, en mayor medida aún que la propia composición, al efecto que produce en el auditorio. Los Mozart continuaron sus viajes por Europa y en uno de ellos se cruzaron con este historiador británico, a quien le dieron una copia de la partitura para que la publicara en Londres. Y bueno, podría pensarse que la familia de Mozart no era lo suficientemente piadosa y obediente, pero la verdad es que la prohibición papal nunca fue tan estricta, ya que la obra de Allegri podía ser solicitada por altos personeros de la iglesia o del poder político, y aunque escasas, esas solicitudes eran bien acogidas y autorizadas. Cuando el Papa Clemente se enteró del suceso, no solo no excomulgó al niño, sino que lo llamó a la Santa Sede para reconocer su arte, nombrándolo caballero de la Orden de la Espuela de Oro. Sin duda, es una anécdota increíble que solo le podía pasar a un niño prodigio como lo era Mozart. No por nada pasó a la historia como uno de los músicos más influyentes y destacados de la historia. Eso es todo por este video, espero que les haya parecido muy interesante. No se olviden por favor de dejarme un like, suscribirse, activar las notificaciones ni de compartir. Tampoco de seguirme en todas mis redes sociales, se los agradecería muchísimo. Nos vemos en un siguiente video, los saluda Gato Negro.